En el casco viejo de San Diego, allá por el año 1857, a uno de los lados de la carretera se levantaba una de las casas más conocidas de la zona. Ya no solo por su grandeza y su fachada neogriega, sino también porque este lugar, además de una casa, servía como teatro, sala de juicios y en sus habitaciones se llegaron a guardar documentos históricos, sirviendo también como archivo. En aquel entonces todo el mundo conocía la casa Whaley. Mejor dicho, admiraban esa casa, llena de vida, de elegancia, donde residía la familia cuyo apellido dio nombre al lugar, la familia Whaley, muy respetada en la zona. Fue Thomas, el padre, quien mandó construir ese sitio y en cuanto lo hizo, dijo una frase que pasaría a la historia. Mi nueva casa, cuando esté terminada, será el lugar más bonito, cómodo y conveniente de la ciudad o dentro de 150 millas de aquí. Y tenía razón, porque durante un tiempo esa casa fue conocida mucho más allá de San Diego. Todo el mundo quería ir a verla, ya no solo por fuera, sino también por dentro. Conocer a su familia, asistir al juicio o disfrutar del teatro. Pero muy poco después, la imagen de esta casa cambiaría para siempre. Atrás quedaría esa estampa alegre, llena de vida, un lugar respetado por muchos, porque pasaría a convertirse en un sitio oscuro, tenebroso y aterrador. Tanto que a día de hoy la casa Whaley no es conocida por sus orígenes, sino más bien por ser un lugar encantado. Hay quienes la denominan como la casa más encantada de todo Estados Unidos. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify, y que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores_TRN. Antes de hablar de por qué se ha convertido en una de las casas más embrujadas de todo Estados Unidos, debemos remontarnos al principio de todo, a Thomas Whaley, su creador. Él es de origen escocés-irlandés y nació el 5 de octubre de 1823 en Nueva York. Fue el séptimo de una familia de hasta 10 integrantes. Eran otros tiempos y en aquel entonces un número de hijos tan elevado como ese no era algo que llamara demasiado la atención. Junto a su familia, Thomas viajó a San Francisco durante la fiebre del oro en California. Un momento histórico que movilizó a cientos de miles de personas después de que James W. Marshall descubriera en 1848 que había oro en California. Más de 300.000 personas de todo Estados Unidos y de fuera de este viajaron hasta la recién conquistada California para hacerse con el dinero. Entre ellos, los Whaley. 2 años después, Thomas y su familia regresaron a Nueva York y en aquel entonces conoció a la que sería su futura esposa, Anna Eloise Delanoye, hija de padres franceses, con la que se casó el 14 de mayo de 1853. Con ella tendría 6 hijos, pero antes Thomas decidió abrir su propia tienda que no mucho después se incendió. Pero lejos de abandonar, decidió trabajar como comerciante unos cuantos años más, mientras se convertía en el padre de 6 hijos: Francis Hinton, Thomas Whaley Jr., Anna Amelia, George Hay Rigold, Violet Eloise y Corinne Lillian. Por desgracia, Thomas Whaley Jr. murió cuando tenía tan solo 18 meses tras sufrir escarlatina, una enfermedad infecciosa que provocaba dolor de garganta, fiebre, inflamación de los ganglios y que por aquel entonces, debido a la falta de antibióticos, provocaba la muerte de muchos niños, entre los cuales estuvo el pequeño Thomas. Precisamente en aquel entonces, la casa Whaley que mandó construir Thomas estaba prácticamente terminada. 1 año después, la familia se mudó allí a pesar de las advertencias de algunos de los vecinos por estar construida en un terreno maldito.
Allí, tiempo atrás, había sido condenado a muerte James Robinson, conocido como Yankee Jim, por intento de hurto mayor en San Diego. Fue ahorcado en ese mismo lugar, en la parte trasera de lo que sería la Casa Whaley. El periódico local informó de que mantuvo los pies en la carreta el mayor tiempo posible, pero finalmente la quitaron. James acabó balanceándose como un péndulo hasta morir estrangulado. De hecho, el propio Thomas Whaley llegó a presenciar aquella ejecución en directo, pero eso no hizo que dejase de comprar el terreno y de construir su futura casa en ese mismo lugar. Una de las primeras tragedias que sucedieron antes de construir la casa fue la muerte del pequeño Thomas, y por eso hubo quienes empezaron a hablar de que ese lugar ya estaba maldito. Aún así, esta increíble casa ubicada en el casco antiguo de San Diego abrió sus puertas a la ciudad y sirvió como teatro, después de que Thomas Whaley alquilara la sala a la compañía Tanner, una compañía de teatro local que viajaba por San Diego en ese momento. Para la función de apertura de la noche de la compañía, la pequeña sala albergó un escenario, algunos bancos y hasta 150 invitados. El operador del teatro, Thomas Tanner, murió solo 17 días después de la inauguración y su compañía se disolvió a finales de enero de 1869. Pero además, este lugar se utilizó como juzgado del condado e incluso como almacén general para archivos históricos de la ciudad que posteriormente se trasladaron a la zona nueva. La nueva casa era conocida como la mejor del sur de California. Estaba amueblada con muebles de caoba y palisandro, alfombras de Bruselas y cortinas de Damasco, y se consideraba prácticamente una mansión de lujo para su época. Durante un largo periodo de tiempo, la cantidad de eventos y celebraciones que se dieron en la Casa Whaley opacaron las numerosas desgracias que hasta la fecha habían ido ocurriendo. Empezando por el terreno donde antes de nada se ahorcó el ladrón Yankee Jim, continuando por la muerte de Thomas Jr. poco antes de la mudanza y seguido del fallecimiento del director del teatro. Pero hubo un acontecimiento aún más grave que todos los mencionados que hizo que esa bonita casa comenzase su declive. El 5 de enero de 1882, dos de las hijas se casaron en el viejo San Diego. Una de ellas, Violet Eloise, se casó con George Bertolacci, un hombre que poco después se fugó y solo dejó una carta confesando que era un estafador y que solo se casó con ella con la esperanza de heredar la fortuna de la familia Whaley. Al final de estas líneas, Bertolacci confesaba que jamás hubo amor más allá del interés económico. Eso hizo que Violet cayera en una profunda depresión. La joven se encerró en su habitación durante días, hasta tal punto que dejó de verle sentido a la vida y acabó disparándose en el pecho con una escopeta calibre 32 de su padre, Thomas, el 19 de agosto de 1885. Para entonces Violet tenía tan solo 22 años y dejó una nota de suicidio que decía lo siguiente: Loco por la historia de la vida, veloz ante el misterio de la muerte, feliz de ser arrojado en cualquier lugar, fuera de este mundo. Corinne, que estaba prometida en el momento de la muerte de su hermana, jamás llegó a casarse por el escándalo que desató. A partir de ahí, alrededor de la Casa Whaley, comenzaron a juntarse grupos de vecinos que cuchicheaban y miraban de reojo a la familia. Esta vez ya no había admiración en sus rostros, ni siquiera un atisbo de comprensión. Ahora todo el mundo juzgaba y señalaba con el dedo a la familia. En San Diego, la casa de los Whaley empezó a cobrar otro sentido. Era un lugar lleno de desgracias, donde ahora nadie quería entrar. Por si fuera poco, mientras fuera ocurría todo esto, dentro la familia empezó a vivir ciertos acontecimientos un tanto extraños.
En un corto periodo de tiempo, las luces de la casa empezaron a fallar, seguidos de sonidos de zapatos que nadie provocaba y movimiento de puertas cuando toda la familia dormía. Aunque los Whaley intentaron llevarlo con discreción, inevitablemente la noticia se extendió en todo el barrio y comenzaron a surgir teorías paranormales que intentaban dar una explicación a todo esto. La primera giraba en torno al pequeño Thomas, el bebé que falleció cuando tenía poco más de un año. Hay quienes aseguraban que esos fallos en las luces podrían ser provocados por el fantasma del niño que quería jugar con la familia. Otros empezaron a achacar el sonido de las pisadas a las botas que llevaba el ladrón Yankee Jim el día de su ejecución. Esa entidad, al contrario que la del niño, no se paseaba por la casa con la intención de jugar, sino que quería hacer sufrir a la familia. Quería molestarles hasta tal punto de llevarles a la locura. Y en parte lo consiguió, porque fue una de las energías más potentes y malignas de la casa. Poco después, Thomas Whaley falleció por problemas de salud en diciembre de 1890 y su mujer, Anna Whaley, el mismo mes, pero 15 años más tarde, en 1912. Desde el momento en el que Thomas comenzó a tener problemas de salud, el matrimonio y los hijos, que todavía no se habían casado, se mudaron a su otra casa, en la que vivían antes de haber construido ese lugar, lejos del barrio. Principalmente debido a la cantidad de acontecimientos paranormales que estaban sufriendo en aquella casa. Tanto es así que durante esos años la mansión Whaley permaneció vacía y en mal estado casi 2 décadas, hasta que en 1909 Francis Whaley, uno de sus hijos, decidió restaurar el edificio y convertirlo en un lugar turístico, promocionando la historia de la familia y de la casa. Tiempo después, Francis Whaley falleció en 1914. George, su hermano, en 1928 y Corinne Lillian Whaley continuó viviendo en la antigua casa de la familia hasta su muerte en 1953. Y aunque durante este último periodo la familia Whaley ni siquiera vivió en su lujosa casa de San Diego, parece ser que de algún modo sus almas han ido a descansar allí, porque no son pocas las experiencias paranormales que han tenido los que han ido a visitar la casa, en las que aseguran haber visto a algunos de los integrantes de esta familia. La mayoría de experiencias mencionan a 2 personas en concreto, que parece ser que son las que más se aparecen ante los visitantes. El primero y el propio Thomas, una entidad que tan solo se pasea, silenciosa, entre las habitaciones, y que en la mayoría de casos, una vez es vista, desaparece. No da la impresión de que quiera llamar la atención o contactar con los vivos, simplemente sigue viviendo en la que fue la construcción más importante de toda su vida. June Reading, antigua conservadora del museo en el que se ha convertido la casa a día de hoy, comentó ante la prensa lo siguiente. Tuvimos una niña pequeña de unos 5 o 6 años que saludó a un hombre que, según ella, estaba en la sala. No pudimos verlo, pero a menudo la sensibilidad de los niños es mayor que la de los adultos. La niña dijo que llevaba puesto una chaqueta larga y pantalones de traje, y estaba de espaldas a ella. Intentó verle la cara, pero de repente se desvaneció. Y al igual que el señor Whaley, otro de los fantasmas más mencionados es el de su mujer, Anna. Generalmente suele aparecerse en las habitaciones de la planta baja o en la zona del jardín. Una de las personas que vio de cara al fantasma fue el presentador de televisión Regis Philbin, que jamás olvidará aquella experiencia. De repente, noté algo en la pared. Había algo blanco vaporoso. Parecía una especie de aparición. Me emocioné tanto que no pude contenerme. Encendí la linterna y no había nada más que el retrato de Anna Whaley, la dueña de la casa, fallecida hace mucho tiempo. Anne Whaley ha sido vista con un vestido de cuadros verdes tomando el té en el salón principal de la casa en varias ocasiones. Sala donde, por cierto, también se ha visto a Thomas Whaley. En una ocasión, un guía nocturno que estaba cerrando el museo y activando la alarma, escuchó claramente como una voz de mujer procedente de una de las habitaciones de la planta superior le decía: ¿Por qué estás aquí?
Al parecer, el guía salió corriendo de allí sin llegar a configurar la alarma, de tal modo que acabó saltando. En cuanto un policía llegó, comenzó a inspeccionar los alrededores de la casa y al deambular al interior de esta, completamente a oscuras, la luz de su linterna se topó con una mujer con un vestido de cuadros verdes tomando el té en el salón. El policía le hizo señas y le pareció extraño que ni siquiera la mirase y estuviera ahí en total oscuridad, sola, tomando el té. En cuanto la gente llamó refuerzos para entrar al museo, de pronto, esa mujer desapareció. Como os hemos mencionado antes, otra de las entidades más fuertes es la del fantasma Yankee Jim. Su presencia estuvo prácticamente desde el momento en el que se construyó la casa. La propia Lillian Waley, la hija menor, estaba convencida de que el fantasma de Yankee Jim rondaba la casa vieja, tal y como decía ella. Además, un visitante del museo en 1962 mencionó que el fantasma había alejado a su familia de allí, una vez hacía 60 años, cuando la casa se utilizaba como teatro. Al parecer, este hombre cuenta que su madre estaba tan aturdida por el ruido fantasmal que tuvieron que salir de allí antes de que empezara la función. Según le dijo, esa entidad caminaba haciendo mucho ruido y abría y cerraba las ventanas con fuerza. Pero más allá de las entidades que habitaron la casa, existen otras que nada tienen que ver con ella. Es el caso de una mujer de tez morena que deambula por las habitaciones del segundo piso de la casa. En una ocasión, una visitante que tenía cierta sensibilidad para percibir energías dijo lo siguiente: Veo una pequeña figura de mujer de tez morena. Lleva una falda larga y amplia que le llega hasta el suelo. La falda parece ser de poliéster o algodón. Lleva una especie de gorro, cabello y ojos oscuros, y tiene puestos unos aros dorados. Parece que vive en una de estas habitaciones, según tengo entendido. Lo curioso es que ninguno de los Waley encaja con esta descripción, pero hay que tener en cuenta que a lo largo de todo este tiempo en esa casa no solo vivieron ellos, llegó a ser alquilada durante un periodo de tiempo. ¿Quién sabe si esa entidad pertenece a una de las antiguas inquilinas que, al igual que los Waley, no ha querido abandonar el lugar? Algo parecido vivió un policía allá por los años 90, después de recibir una llamada de madrugada en la que una mujer, llorando, le pidió que acudiera a la dirección exacta donde se encontraba la casa. No le dijo qué ocurría, pero le pidió que llegara allí lo más rápido posible porque era muy urgente. Nervioso, el policía, que por aquel entonces llevaba poco tiempo trabajando como tal, se acercó solo al terreno. Actualmente ya está jubilado, pero jamás se olvidará de aquella experiencia. Según cuenta, al llegar allí en un primer momento no vio a nadie, pero sí escuchó a la mujer llorar en el jardín trasero de la casa. Algo asustado, el agente se acercó sigilosamente y vio a una chica que vestía un vestido marrón, como de otra época, sentada en las escaleras con las manos en la cara. Cuando él le preguntó si se encontraba bien, la chica se quitó las manos de la cara y le miró fijamente. Entonces, poco a poco, empezó a sonreír. El propio policía cuenta cómo en ese momento, a oscuras y totalmente solos, se le pusieron todos los pelos de punta. Esa sonrisa le dio escalofríos. Automáticamente sacó la linterna para alumbrar a la chica y en cuanto hizo ese movimiento, de pronto desapareció. Otra presencia reportada por visitantes y guías es la de una niña que suele encontrarse en el comedor. Una psíquica famosa llamada Sybil Leek se encontró con este espíritu durante su visita en la década de 1960. La describió como una niña de pelo largo que llevaba puesto un vestido y correteaba de un sitio a otro sin parar.
Existe una leyenda urbana que dice que se trata del fantasma de una amiga de los hijos de los Whaley que se rompió el cuello accidentalmente en un tendedero bajo el patio trasero. Su nombre era Annabelle o Carrie Washburn, pero no existen registros históricos realmente de que ningún niño muriera en la casa de los Whaley. Ni hay constancia de que ninguna familia apellidada Washburn residiera en San Diego en esta época. Por eso, se cree que la leyenda la inició un antiguo empleado de la casa Whaley en un intento de añadir aún más misterio a la casa. Y en este lugar ninguna presencia se queda atrás. Allí se ha reportado incluso la presencia de un perro moteado parecido a un fox terrier que corretea por el pasillo con las orejas al viento. Y justamente coincide perfectamente con el terrier que tenía la familia, al que querían mucho, llamado Dolly Parden. Y por todas estas apariciones y toda su historia, la casa Whaley es considerada por muchos como la casa más embrujada de Estados Unidos. Actualmente es posible visitarla. Hay pases durante todo el día e incluso una última visita que es de noche. Sin embargo, no está permitido pasar la noche allí, salvo a determinados programas de investigación que, tras firmar varios permisos, sí han podido grabar durante varias horas el interior de la casa en plena noche y totalmente solos. Pero antes de terminar, os dejamos una pregunta. ¿Seríais capaces de quedaros a dormir completamente solos después de escuchar esta historia? Si quieres saber más sobre misterios, crímenes y sobre este equipo de terrores nocturnos, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terrores.trn en Instagram, en Threads y TikTok, terrores_TRN en YouTube y en nuestro canal de Twitch y Terrores Nocturnos en nuestra comunidad de Facebook. Así que os esperamos.